En los próximos minutos vas a aprender a crear un tema básico de WordPress. Vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. Como vamos a ver a continuación, crear un tema básico de WordPress es súper sencillo. ¿Qué es un tema básico? Es un tema que tiene las características mínimas con el fin de poder personalizarlo a nuestro gusto como queramos. Esto tiene algunas ventajas o muchas ventajas si, por ejemplo, eres una agencia o alguien que quiere adaptar un tema, cualquier tema, un tema de bloques aún mejor, a las necesidades del cliente o a la necesidad de tu proyecto. Un tema ideal, un tema de bloques ideal para hacer esto es Frost. Frost viene con una serie de patrones de bloques que te pueden ayudar perfectamente a diseñar el frontend de tu sitio web, pero es que además está muy bien codificado y puedes conseguir un estilo minimalista que yo te recomiendo absolutamente. A partir de Frost podemos crear nuestro tema básico de WordPress. ¿Cómo podríamos hacer esto? Es lo que vamos a ver a continuación. Es muy sencillo. Con el editor del sitio puedo cambiar estilos, puedo cambiar colores, puedo cambiar tipografía, como decía. Es decir, simplemente tengo que ir a apariencia editor y en cualquiera de las plantillas, por ejemplo la de índice, tengo aquí el apartado de estilos que me cambia o me personaliza la apariencia de los... Esta es, digamos, la apariencia general, pero además puedo cambiar apariencia por bloques y esto afecta a todo el sitio. Todos estos cambios que haga aquí quedan reflejados en los archivos de mi tema, ¿no? En este caso Frost, hemos dicho. Pues bien, una vez que tenga esto, simplemente tengo que hacer algunos cambios a nivel de referencias del nombre del tema, sobre todo, en algunos archivos. Vamos a ver cómo se haría manualmente y luego cómo podemos hacer esto con un par de herramientas que tenemos para ello. Para convertir ese tema modificado en un tema propio, sabemos que WordPress tiene licencia GPL y esto se puede hacer siempre que distribuya el nuevo tema o el nuevo software con la misma licencia. Para hacer esto manualmente, pues, o para hacer que ese tema sea propio, tengo que ir a un par de archivos de la instalación del tema, ¿no? Entonces, si estoy utilizando, por ejemplo, la aplicación local en mi ordenador, esto es conveniente si estoy haciendo cosas de este estilo, pruebas, desarrollos, etcétera, tengo la opción aquí de ir a la carpeta del sitio o al repositorio del sitio, el folder, ¿no? Entonces esto me abre, si estoy en Mac, el Finder con la carpeta donde está el tema que estoy modificando. Y esta carpeta tiene a su vez una carpeta que se llama app, donde dentro está la carpeta public, que es donde están los archivos de la instalación de WordPress. Y ahí ya conocemos, sabemos que podemos ir a wp-content, temas, y aquí tengo mi carpeta correspondiente al tema Frost, que es el que estoy modificando, que es el que estoy convirtiendo en un tema básico. He entrado en el editor del sitio, he cambiado estilos, he cambiado la composición del diseño, he dejado una forma muy sencilla de hacer un tema básico sería vaciar lo más posible, dejar las páginas lo más posible en blanco. ¿Para qué? Para que quien va a recibir ese tema básico nuevo pueda personalizarlo como quiera. Este es el objetivo de crear un tema básico, un tema de inicio. ¿De acuerdo? Vaciarlo lo más posible, pero si no queremos vaciarlo lo más posible y queremos hacer nuestro propio tema, también lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entrando en la página home, etcétera, cambiando con el editor de bloques, con Gutenberg, tanto las páginas como, ya digo, las plantillas. Pero al final tendré efectivamente cambios hechos aquí, en la carpeta de Frost. En este caso hemos cogido Frost, podríamos haber cogido cualquier otro tema. Pero aquí tenemos, y eso lo vamos a tener que hacer en todos los casos, en todos los temas que hayamos elegido, el archivo style CSS hay que modificarlo. Vamos a abrirlo con la aplicación de TextEdit en Mac y este archivo de style CSS tiene aquí una primera parte que tiene referencias
a Frost, ¿de acuerdo? Tanto la URI del tema como el autor, como la URL URI del autor y cualquier referencia que haya sobre Frost hay que cambiarla y si este tema, por ejemplo, le hemos llamado tema básico o mi tema, pues tendremos que cambiar todas esas referencias. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que hacer tanto en el archivo style CSS como en el archivo functions. También hay referencias a Frost y hay que cambiarlas todas. Y luego, particularmente, como en el editor de Gutenberg se pueden crear patrones de bloques, esos patrones de bloques o el código de esos patrones de bloques se guardan en la carpeta pattern y en todos los archivos de la carpeta pattern, vamos a coger el primero como ejemplo, también hay referencias a Frost. Y entonces esas referencias de Frost también hay que cambiarlas a los nombres del tema que hayamos escogido para este nuevo tema. Así que como ves es muy sencillo crear un tema básico de WordPress. Pero podemos hacer esto si no queremos cambiar los archivos styles, CSS, function, etcétera, manualmente. Podemos hacerlo con un plugin. El plugin, uno de los plugins que yo te recomiendo es el Create Block Theme o crear un tema de bloques y que tiene además una función muy interesante que vas a poder encontrar una vez que tengas instalado el plugin en apariencia y es la de manejar o gestionar las fuentes del tema. Esto te va a permitir, si haces clic ahí en esa opción, como ves, puedes elegir aquí, en este botoncito que dice añadir una fuente de Google, puedes añadir cualquier fuente de Google, ¿de acuerdo? Simplemente tienes que seleccionarla aquí y añadirla. ¿Qué sucede después de hacer eso? Que la fuente de Google correspondiente que hayas elegido o las fuentes de Google que hayas elegido se cargan localmente. Es decir, esto te va a permitir también cumplir el RGPD porque, como sabes, RGPD exige que las cargas de las fuentes de Google no se haga con una llamada a un recurso externo, sino que se tengan los archivos correspondientes a las fuentes en carpetas de tu instalación de WordPress local. Y esto te lo hace, pero esto queda grabado en el tema Frost, por ejemplo, si es Frost el que estamos utilizando, con lo cual, si tú quieres crear un tema básico a partir de estas modificaciones, también tendrás incluido el tema de las fuentes de Google. Después, ¿qué tienes que hacer? Simplemente ir a la opción de crear el tema de bloques y hay una serie de opciones en la cual la opción que deberías utilizar para clonar, es decir, para obtener una copia distinta del tema de Frost con las modificaciones es clonar Frost. Y aquí a la derecha aparece los valores o un formulario para que teclees los valores o escribas los valores, esos valores que antes hemos visto cómo se hacía manualmente, cambiando los archivos, style CSS, function, etc. Estos valores los escribirías en el formulario y al hacer clic en el botón Generate, se descarga en tu ordenador una carpeta, un archivo zip con las carpetas del tema nuevo, básico que acabas de crear. Pero aún más fácil es utilizar este generador que han creado en WP Engine los autores, efectivamente, del tema Frost, para generar un tema de inicio, un tema básico de WordPress. Y simplemente hay que rellenar el formulario, hacer clic en construir tema y tendremos creado un tema exactamente igual que el de Frost, pero con los archivos está el CSS, function, etcétera, etcétera, cambiados según lo que hayas escrito aquí en este formulario. Después, lo que puedes hacer es dejarlo tal como está y ya tienes un tema básico tuyo, digamos, pero exactamente igual que el de Frost, o lo que es más recomendable sería, bueno, pues imprimirle ciertas funciones o características propias de tu marca o de ti. Y como dije, pues a lo mejor conviene que lo vacíes lo más posible como dije, para el que reciba el tema lo encuentre pues lo más básico posible, ¿no?
Y esto sería esencial para tener un tema en el cual pudieses entrar en una home completamente en blanco y desarrollarla o diseñarla a tu gusto. Entre las nuevas funciones que nos encontramos en Gutenberg 15.6 está la del bloque de detalles. Este bloque es experimental, por lo tanto hay que activarlo primero yendo a Gutenberg Experimentos, seleccionando este apartado de aquí, de bloque de detalles, y haciendo clic en salvar cambios. Después solamente habría que ir a una página y con el insertador de bloques añadir el bloque de detalles. Esto es tan simple como esto. Entonces, por ejemplo, aquí este nombre lo podríamos cambiar. Por ejemplo, pondríamos spoiler o lo que sea y aquí escribiríamos nuestro spoiler. De manera que esto quedaría así. Es un pequeño acordeón, un aviso en forma de acordeón para que si el usuario hace clic en la flechita, pues aparezca este texto que hemos añadido ahí. Otra de las funciones que podemos probar en Gutenberg 15.6 es el centro de comandos. Para ello también tenemos que activarlo en la parte de experimentos. Hacemos clic en la opción de centro de comandos, salvamos cambios y para activarlo, como dice aquí, usaremos Command K dentro del editor de Gutenberg. Entonces después vamos a apariencia editor, elegimos cualquiera de las plantillas para hacer ahora una pequeña prueba, por ejemplo la de índice, entramos en ella y cuando estemos dentro tecleamos Command K. Se activa este pop-up desde el cual podemos pues buscar plantillas o intentar comandos como por ejemplo añadir, podríamos añadir un nuevo post, una nueva página, en fin, y a páginas concretas que ya tenemos creadas para editarlas directamente desde el editor de Gutenberg. Esto evita que tengamos que salir del editor y no deja de ser una función experimental más, aunque bastante interesante. Y para finalizar, veamos qué nos cuenta Liza Simpson. Cuidado con la esterilidad de una vida ocupada. Esta es una frase de Sócrates que hemos querido traer aquí, como decía, para finalizar el episodio de hoy, en el que hemos visto o repasado cómo crear un tema básico de WordPress y las funciones más interesantes que podemos encontrar en Gutenberg 15.6. Tenemos estos vídeos en LinkedIn y YouTube una semana después. Puedes suscribirte a la newsletter, claro que sí. WP al día, aquí tienes la dirección y también puedes suscribirte al feed RSS para no perderte nada de lo que publicamos en Blogpocket. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo vídeo de Hecho con Bloques.